La situación no es muy buena. Hemos seguido todos los pasos de la opción que más precaución conllevaba y no ha funcionado. Pensábamos que iba a funcionar, pero no ha funcionado. Ahora mismo, pues la verdad estoy un poco abatido. Estoy triste, se me ha roto la moto y no sabemos qué es lo que tiene. Ya probamos sacar el agua del escape, cargar la batería, cambiar el aceite, humedecer los cilindros, limpiar las bujías. La buena noticia es que aún hay muchos mandamientos que acatar. You must be a good Catholic. Y la mala es que nuestra joven promesa nos abandona, pero Sam es nuestro nuevo Mesías. Oh, yeah. Y antes de darnos por vencidos, decidimos volver a probar todo de nuevo mano a mano, en lo que para ambos sería una masterclass de mecánica. Veamos. La batería sigue cargando, volvimos a sacar las bujías y soplamos hasta dejar los conductos así de limpios. Bueno, a eso no le vamos a hacer mucho caso por ahora. A lo que sí le prestaríamos atención más tarde era al tanque de gasolina. Estamos revisando la panza de Supernova porque... I think we need to check if the pump is working. Y ese sonido nos responde que sí. This one is easy. Battery has enough charge. Check battery cables and electric system for loose or sulfated connections. Step number 2. Put a little bit of gasoline on the cylinders. Use the air pistol inside of the spark plug hole to clean the cylinders after. And then we apply some engine oil on the cylinder to prevent damage and press the start button to make the pistons move with the oil inside. It's like surgery to a motorbike. Yeah. And you're the doctor, Sam. El hombre está un poco de mala hostia, porque no ha venido el muchacho que le mete mano a las motos grandes y él no tiene mucha idea. Veremos a ver si nos rompemos algo. Por eso, antes que nada, llamamos a nuestro especialista. Saluda, Brian, saluda. Hola. Él nos va a estar guiando paso a paso. To test the spark, place the spark plug outside the engine. Put it in contact with the engine, with the metal part of the engine. Turn the key and the ignition to check for a spark. And put some gas on the spark plug electrode and thread before installing again. Then we start the bike. Push a button. Well, good, you got spark. Okay. But today we could not see the spark. This is a very good signal. Yeah. Maybe something dried out over the weekend. This bike is full of mysteries. A lot of people don't understand things that happened on her. Porque es que lo que puedes tener es que también la chispa es muy pequeña. Que la chispa no sea suficiente. Tía, tío, esto es muy complicado. My friend asked me how big was the spark. Oh, it was a good blue spark. It was a good It was a spark. good spark. Simplemente limpia el sensor del cigüeñal que te digo. Vale. That's what the mechanic told me. If you have the spark and the bike doesn't turn on when you put everything together, you need to check the crankshaft sensor. If that doesn't work, you're fucked. What is that? It's like a little piece of metal. And that piece of metal from where it was? Oh man, this gives me hope. It could be this, eh? Because Brian told me that if it was full of dirt, there was a chance that it was blocking the signal of turning on the bike. This is like a thriller movie. I'm very nervous. A pesar de llevar juntos 7 años, Supernova está llena de cosas que desconozco. Sobre todo de sensores, cables, circuitos y electrónica que en caso de fallar en un lugar donde no tienes la computadora que lee y diagnostica la moto, te vuelve loco pensando dónde puede estar la causa del problema y por tanto de tu amargura. The water's coming. Oh, this is water, yeah. Oh yeah, just straight water. And when it cranked, that's when it started coming out here. That water came out when we tried to crank it? Yeah. Right when we picked it up the other day, it didn't get rid of all the water. Días atrás habíamos puesto la moto en vertical y pensamos que con eso ya habría salido todo el agua, pero las cosas no siempre son lo que parecen. Mira todo el agua que está soltando el tubo de escape. It's full of water, right? Yeah. Are you thirsty? Careful, it's leaking, it's leaking. Directly from the Telqua range. Standing your bike up on end,
Doesn't work. You gotta take the exhaust off. Aprendizaje. No funciona poner la moto en vertical. Hay que quitar el tubo de escape, el catalizador y hacer lo que está haciendo Sam. Esta ya sí que creo que es la última de las últimas. Sensor de cigüeñal limpio, sin tubo de escape, sin catalizador, sin el agua que había en el catalizador. Pero no, Super Supernova no quería despertar. Ay, malas noticias. Fíjate que hice todo lo que me dijiste, bueno, casi todo, me faltarían ahí un par de pasos y la moto no prende, tío. Falta por comprobar que le llegue bien la gasolina, vamos a comprobar ahora la inyección, pero después de eso ya estoy sin opciones. Es que ahí tenemos que aplicar el triángulo de fuego. Tenemos que darle oxígeno, que es por medio de la caja del filtro. El filtro de aire no está ni puesto. Próximo, combustible. Tiene que haber algo que se queme, que le esté inyectando gasolina. Vale. Y por último es la chispa para que explote. Triángulo de fuego. Vale, lo aplicaré toda mi vida, no solo para las motos. Adicional, ya, si todo está bien, es que la compresión del motor interno no está. Y posiblemente tengamos una válvula doblada. Otra vez, tío. Joder. Exactamente. ¿Te acuerdas cuando pasó lo de las válvulas en Colombia? 3 años atrás, en una de esas brillantes ideas que me caracterizan, decidí meter la moto en la avioneta de un amigo de Colombia para ahorrarme 3 días de travesía en línea recta. Como resultado provocamos un cambio en el tiempo del motor que dobló las válvulas y unas cuantas cosas más. Brian y su equipo fueron quienes la arreglaron, pero hoy nos separaban más de 7.000 kilómetros. Pues tío, tengo la maldición de las válvulas, macho. ¿Y se pudo doblar la válvula al intentar encenderla con el agua metida dentro? Sí, lo que pasa es que el agua no se deja compresionar, entonces hace un exceso de fuerza y hay un golpe hidráulico. Y en ese golpe puedes o averiar una biela o dañar una válvula o algo. La chispa está comprobada, el aire lo tenemos, nos falta chequear la gasolina y lo siguiente sería ya pues alquilar un camión, ¿no? Sí, que no digan que no lo intentamos todo. Qué buena gente, Brian. Se ha despedido diciendo: un saludo desde tu tierra. Se solucione o no se solucione, es bonito aprender en el camino, conocer gente. Faltan ahora un par de pruebas. Si eso no funciona, buscaremos un plan alternativo. Pero vamos a ver. Estamos jodidos. El plan B consistía en alquilar uno de estos camiones de mudanza, atravesar un portal cósmico y llegar a Alaska por entropía, por lo que más valía averiguar el coste. Bueno, no te quejes, por lo menos llegaste a Canadá. Sí, bueno, está bien, he llegado cerca, pero bueno, quería llegar al destino final por mí mismo. Vas a llegar, no te quejes, vas a llegar, vas Sí. a llegar. Vamos a llegar, confiemos. Entonces, ¿cuánto sería? $2,000, así que más valía seguir probando. Everything we've done so far has just been a test, right? Ya. I don't know what else. May as well shut it off. Última prueba. Alrighty. Please, You must be a good captain. if there is someone up there, please help. Ya estábamos cerca de abandonar cuando, de manera inexplicable, mis plegarias de buen católico fueron escuchadas. Oh, what was that? Again. What was that? It sounded like it fired. There was a different sound. Yeah, it fired. What is happening here? Do you think it was going to fire? Well, that's about how much gas I put in that intake. Do you think if we put more gas, it could start the bike? Maybe. I don't know. I'm guessing at all of this. You're doing great, Sam. You're doing great, man. Thank you for your patience.
Okay. I know it's not easy. I wish I was nailing it, but I just don't really have what I need to do this. I mean, we're trying different stuff. Esa pedorreta de vida fue clave para que no desfalleciéramos, la cual se debió a que Sam había inyectado manualmente algo de gasolina en el cuerpo de aceleración. The crankshaft sense is working because it's got spark, so that's a good thing. So what are our options now? Yeah, it almost seems like a fuel thing. Bro, Imagine. wouldn't that be cool? Imagine. Guay. ¿Por qué? Supernova, ¿por qué? Bueno, aquí estoy con Sam, sin desfallecer aún, aunque casi en varias ocasiones. Esas son las pruebas de la moto y de la vida. Y ahora lo que vamos a hacer es quitar todo el cuerpo de inyección, sacarle la parte de la gomita para comprobar que no haya agua bloqueando la entrada o salida de gas, porque eso podría ser lo que esté provocando que la moto no encienda, que es que no está mandando gasolina desde el tanque al cuerpo de inyección. Do I bring the gas tank? Yeah, I think we need to do the gas tank. I wonder if this thing will start now. It's a moment to try. Worth a try. Estos latidos de esperanza. Nos decían que Supernova luchaba por vivir, pero necesitaba más ayuda. Come on, baby. Creo que nos estamos acercando. Are you confident? Further ahead, yeah. Nos estamos acercando. If it fires when we put gas down there and just goes ba-rumba until it burns that gas, then it's not getting gas from this system, from the fuel system. It's either not pumping it, or it's not picking it up, or what it's picking up is water. Water in the tank. ¿Crees que puede tener agua el tanque de gasolina? Podría llegar a tener, sí. Sure, it'd be nice to know. How can we check that this is sending whatever liquid, gas or water? Well, it sure tasted like gas. Que hay que probarla, hay que saborearla, dice. Y me río porque a estas alturas podría hacerlo. It smells to gasoline to me. Oh yeah, of course it would. Only a little bit of water could be avoiding the explosion. Oh, any water. Let's take your tank back off. Okay. Todo el tiempo habíamos descartado que se tratara del tanque porque la moto nunca se había caído dentro del camino inundado. A lo cual nos preguntamos, ¿pudo haber entrado el agua por ahí? Y el agua no llegó a cubrir el agujero del tanque, o sea que dentro de esto solo debería haber gasolina. From where else could get the water? Y entonces Sam vio lo que nadie. ¿Cómo Is le this va? open? I don't know what is this. That's your gas tank vent. Dios santo, tío. Esto es desesperante. Lo primero sería vaciar el tanque hasta la más mínima gota. Y este es el porqué. So even if this is full of gas and some water goes in, Yeah. it will go to the bottom? It'll go right to exactly where it wants to pick up fuel. Because it picks up fuel out of the low point of the tank. Alright. All of the water goes to the low point. Spots there. Whoop. Y una vez logramos bombear todo fuera del tanque, sacamos ese fondo y nos dimos cuenta de que Había agua en el tanque. Estamos vaciando entero y se ve mezclado. Yeah, I'd say there was water in there. I'd say most of that's water. Positive for water. Lots of that is water. y cuando ya no había más que sacudir, empezamos a absorber cada hueco, cada rincón del tanque de Supernova. Secamos minuciosamente cada parte y drenamos agua de todos lados. Y una vez limpio, llenamos el tanque y nuestras emociones. Sintiendo una emoción ahora mismo. Estoy a puntito de llorar porque creo que lo vamos a lograr. La consecuencia de la persistencia, de no abandonar, de seguir intentándolo y de tener a Brian en Colombia siguiendo todo el proceso diciéndome lo que tengo que hacer. A Moncho en España y a Gato en El Salvador. No están de cuerpo presente, pero sí de alma. Bueno, ahora sí que sí.
prueba de fuego. Si no funciona esto ya no funciona nada. It's time to know. Ok, el momento de la verdad ha llegado. Vamos allá. Después de un tiempo dormida, de cables fríos y un motor enmudecido, la supernova volvió a rugir. Y no es solo un sonido, es un latido, como cuando alguien despierta de un sueño largo y oscuro y de repente recuerda quién es, hacia dónde iba, por qué empezó. Es como encontrar una carta vieja en un cajón escrita por tu yo de hace 7 años con promesas que aún esperan cumplirse. Como si la moto, al encenderse, dijera: ¿ves? No hemos terminado. Vamos para Alaska. Muchísimas gracias, Sam, por toda la ayuda. A Brian en Colombia, a Gato en El Salvador, a Moncho en Madrid. Muchas gracias. Si se quiere, se puede. I'm feeling very emotional right now. I have been 7 years doing this project. You cannot imagine how important is this for me. La consecuencia de la persistencia. Una vez más, si se quiere, se puede. You need that. Well, live and learn. Now we know. We always learn until the day we die. 30 years I've been doing this. I learned something today on your bike. What are your thoughts after all what we went through? Glad we got her done. It's amazing how a piece of metals and plastics can be involved with feeling so much. Oh, big time. I know it. Those two. Are your babies? Those two here. So you know what I feel for mine. Oh. Bueno, al final la conclusión es que había agua dentro del tanque y eso era lo que iba hacia el sistema de inyección, por tanto no hacía explosión. ¿Por qué? Porque el motor estaba recibiendo agua, no gasolina. Eso ha sido. ¿La cava? A continuación cambiaríamos 3 veces más el aceite del motor para asegurarnos de eliminar cualquier rastro de agua que al prender la moto un rato largo pudiera provocar que se emulsionara. Muy contento de que esto esté funcionando. Y es que no es solo una moto, es un testamento de voluntad. Es el puente entre lo que fuiste y lo que serás. La supernova es más que un boleto de viaje. Es la prueba de que los sueños no se apagan, solo esperan el momento adecuado para volver a arder. Alaska no es solo un destino, es la promesa de que todo este camino, con sus lluvias, sus averías, sus dudas y sus silencios, tiene un propósito. Ha llegado un momento muy importante, el de pagar, el de la dolorosa. Sam? Now the most painful moment has arrived. It's gonna hurt, right? I'm not going to charge you tax or parts, or I'm just going to charge you the straight up for the labor. Okay, how much is it? $1,000. $1,000? $1,000. Por resucitar a supernova. Barato me parece. What means motorcycle for you? Plenty. 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 To make me smile. A Willy, a Willy. Todo pasa por algo. Ayer estuvimos 7-8 horas tratando de arreglar la moto, pensando en tirar la toalla en cualquier momento porque no daba señales de reaccionar, y de repente Sam le puso ese poquito de gasolina a los agujeros y ¡prum!
hubo un pequeño pedo, una flatulencia, que hizo darnos esperanza para continuar e intentar hacer cosas. Es la consecuencia de la insistencia, de la persistencia, de perseverar. El que persevera alcanza. So, thank you, Sam, for all the help. It has been amazing to get probably my best Canadian experience. In the end, I'm happy that the bike broke. Because this, I'm happy I we will got never your bike forget it. fixed. Scott gave me a call. That was a good thing. Welcome to Smithers. Thank you very much. Para quien esté yendo en su camino a Alaska, Sam tiene una tienda aquí en Smithers. Se llama iCandy porque solía construir motos custom él mismo. Sam, I really hope I see you again, Right on. but for drinking beer, not for fixing my Yes. bike. Right. What's that, man? Well, I think that's for you. Is that for me? For you. Sam, the Savior, El Salvador. Right on. Thank you. Thank you, Sam. Being Canadian is that anywhere you go in Canada, you will find people like this, kind and considerate, and I think that's what makes us Canadian. I got it running, man. I was about to go to the gas station. Good job. I think I'm finally, probably I don't make it for today, but everything is working. So what was it? Water in the gas tank. So it was going to the injection system. That's why it was not turning on, because it was trying to turn on with water. When I fell from the bike, not in the creek, before, the bike was tipped over for a while, and this thing has a little hole through which it breathes. Probably was there, but the failure came after. Well, you got it running anyway. I got it running. Man, thank you a lot for all the help. It was amazing to meet you and live this little adventure here in Telcua. For sure. We'll see you again, my man. Be good. Después de todo lo que ha pasado y de los impuestos que me ha perdonado Sam, tengo que comprarme ropa para el camino, porque estoy pasando frío. Y esto me han dicho que es lana bendita, es 100% lana de Noruega. Me han dicho que no hay nada mejor que esto, que transpira muy bien y que apenas huele. Y yo a veces sudo y a veces huelo, así que perfecto, vamos a probarlo. Que antes me he comprado este también, pero es que sigo teniendo frío. Creo que estamos listos. Ahora sí que sí, para Alaska. ¡Vámonos! Hasta el último segundo, haciéndole cosas a Supernova. Never stop catching dreams. I don't know if I do too tight on this. Yeah. Well, Sam, it has been a pleasure to meet you. You know how much this means. You helped me to finish my trip. Thank you very much for everything, man, You're welcome. and for keep trying. Sometimes you just gotta don't quit. We should never quit. Never quit. Chao. Qué bonito. Todo tiene siempre un sentido que va más allá de lo que tal vez estamos entendiendo inicialmente. A través de esta aventura he conocido de verdad a los canadienses. Y son muy buena gente. Hospitalarios, ayudan mucho, también son directos y francos, respetuosos. Telcua, Smithers, toda esta zona de British Columbia me ha recordado que en lugares alejados donde la gente se necesita una a la otra, el sentido de comunidad suele estar más vivo, porque es hoy por ti, mañana por mí. No me cuesta nada ayudarte, porque mañana lo vas a hacer tú. Mañana será yo el que te llame y te diga: hey, ¿me echas una mano? Y eso aquí está bien vivo. Lo he comprobado no en una, dos o tres personas, sino en muchas. El patrón se repite. Si tú estás bien, yo estoy mejor. Necesito que estés bien. Y la que está muy bien es Supernova. Solo le fallan las luces, que ni las cortas ni las largas funcionan. Por suerte tengo aquí las de Sercomoto, que aunque deslumbran un poco de noche, me van a salvar. Pues esto lo podríamos haber puesto un poco mejor. Increíble, tío. Pensaba que no lo lograba. El plan B era alquilar un camión de mudanza, de esos que se llaman U-Haul. Había hablado por teléfono con ellos y todo. Ay, Dios mío de mi vida. Tengo que hablar con tu novia y decirle que te enseñe a lavar la motocicleta como debe de ser. No metiéndola en un río. Así no se lavan las motos. No metiéndola en un río y así
así no se lavan las motocicletas, niño. $2.000 me costaba. La reparación han sido 1.000, esos otros 1.000 pues me los gastaré en cerveza. Ya los daba por perdido. Historias del camino. Hasta el último momento. Qué felicidad. Y al final hasta me ha arreglado esto. Si alguna lección quedara de todo lo vivido, sería que no dejes de intentarlo si aún no lo has conseguido. Y tengo a esas montañas nevadas por testigo. ¡Nos vamos a Alaska! Por la resurrección. Salud, chicos. Que si vas a llegar. Vamos a llegar. Y ahora, con cada pulso del motor, con cada vibración en el manillar, lo único que queda es hacer lo que siempre debimos hacer. Simple y sencillamente, seguir adelante.